¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a su canal cristiano Lucho te predica acerca de Dios. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y hoy estaremos abordando una continuación de un video que anteriormente había subido. Este video lo había titulado ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Existen evidencias que lo confirmen? Mencionaba algunas evidencias en el video anterior, pero en este segundo quiero abordar otras que considero que complementan el primer video y por supuesto que van a reforzar el tema de por qué la Biblia es la palabra de Dios y te va a ayudar a tener un mejor entendimiento y una mayor capacidad de entenderlo y de darle a conocer a otros que estén dudando. Bueno, vamos a mencionar el primer pasaje del por qué la Biblia es la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12. Esto habla acerca de la cicatrización perfecta. ¿A qué me refiero? Cuando Dios le dijo a Abraham que circuncidaran de 8 días a todo varón entre ustedes, refiriéndose a los israelitas, Dios le dijo a Abraham que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones. Se preguntarán cómo Abraham sabía que al 8º día específicamente se tenía que circuncidar el prepucio de todo varón nacido en Israel. ¿Cómo Abraham podía saber ese dato científico tan preciso si en esos días de Abraham no existía la tecnología ni la medicina como hoy en día en el mundo moderno? Pues esta fue la señal del pacto entre Dios y Abraham, la circuncisión. Pero ¿por qué el 8º día específicamente? Pues Dios así le dijo a Abraham: en el 8º día todo varón será circuncidado. Lo maravilloso es que en el 8º día sucede algo increíble con una propiedad en el cuerpo. Me refiero a la vitamina K, que permite la cicatrización. En el 8º día se maximiza esa propiedad. No sucede en el 7º día, no sucede en el 6º, sino hasta en el 8º día. Esa propiedad en el cuerpo, en la sangre específicamente, se dispara a su máxima potencia, permitiendo que a partir del 8º día se pueda cicatrizar el prepucio de todo varón. Y desde ese momento se logra la coagulación perfecta. O sea, si tú circuncidas a un bebé en el 7º día, probablemente le va a dar hemorragia. Lo maravilloso de la Biblia es que miles de años antes de nuestra época moderna, Dios le compartió ese conocimiento científico a Abraham para que en el 8º día se circuncidara todo varón y no sufrieran de hemorragia, porque en ese preciso día se da la coagulación perfecta. ¿Cómo lo podía saber Abraham? Pues Dios se lo reveló. Es solamente un dato científico para aquellas personas que dicen que la Biblia no es científica, que dicen que la Biblia está divorciada de la ciencia. Al contrario, la Biblia confirma lo que la ciencia descubre y lo decía antes que la ciencia lo descubriera. Un segundo dato que yo quería mencionarte lo encontramos en Levítico capítulo 17, versículo 11. De manera increíble, dice acá: porque la vida de la carne en la sangre se encuentra. ¿Quién no sabe que si hoy en día una persona se desangra, muere? ¿Y qué pasa con las transfusiones de sangre? Cuando una persona tiene una enfermedad en la sangre, buscan una sangre sana, ¿verdad? El donante tiene que tener sangre sana para poder hacerle una transfusión de sangre a la persona enferma
y que se pueda sanar. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne está en la sangre. La Biblia lo dijo para la época de Moisés. Esto es Levítico capítulo 17, versículo 11. Hoy se sabe que cuando se hacen análisis de sangre, muestras en el laboratorio de la sangre de una persona, se puede saber si esa persona está sana o está enferma. Se puede saber cómo combatir ciertas infecciones porque bajo el lente del microscopio, utilizando una muestra de sangre, se puede saber cómo está la vida de esa persona. Y miren que la Biblia lo dijo muchísimo tiempo antes de nuestra época moderna, antes que existieran los microscopios y la medicina tan avanzada como la de hoy. La Biblia dice, la vida de la carne en la sangre está. Teniendo en cuenta el contexto que aquí Dios prohibía a su pueblo que comiera sangre cuando sacrificaban un animal, era por métodos higiénicos para que ellos fueran un pueblo santo, pero lo interesante es la información que nos revela la Biblia en cuanto a la vida que está en la sangre. Si nos vamos a otro pasaje que habla acerca de datos científicos, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es científicamente precisa. Otro dato que se encuentra en el libro de Job capítulo 26, versículo 7. Esto habla acerca de la gravedad. Dice el versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Se piensa, según los estudiosos, que el libro de Job es el más antiguo del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿cómo Job podía saber que la tierra estaba colgando de la nada? O sea, ¿cómo Job sabía que la tierra estaba flotando de la nada? Cuando en nuestra época moderna salió el hombre por primera vez a la órbita terrestre con un cohete, una nave espacial, se dieron cuenta de que la tierra estaba colgando de la nada, flotando de la nada gracias a la gravedad. Estas leyes, estas constantes físicas que Dios estableció, la ley de la gravedad, la fuerza nuclear y un sinnúmero de leyes físicas que Dios ha establecido para que el universo funcione precisamente como lo hace hasta el día de hoy. ¿Cómo Job podía saber que la tierra colgaba de la nada? Sencillamente no podía saberlo, Dios se lo reveló. Usted puede ver acá que la Biblia es científicamente precisa porque es un conocimiento de Dios y Dios sabe antes de que el hombre lo descubra. Otro pasaje que nos dice que la Biblia es científicamente precisa lo encontramos allá en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Note la palabra círculo de la tierra. Para esta época del libro de Isaías, 700 o 750 años antes de Cristo, no era posible saber la redondez de la tierra porque no existían ni telescopios, ni naves espaciales, ni la tecnología que hoy en día tenemos en este mundo moderno. Sin embargo, en el libro de Isaías encontramos este dato que dice que la tierra es redonda. Isaías no lo podía saber. Simple y sencillamente Dios se lo reveló, le transmitió ese conocimiento científico. Recuerden que antes se pensaba que la tierra era plana. Incluso habían teorías absurdas que para ellos parecían un poco lógicas, pero en nuestra época moderna eran ideas absurdas, que la tierra era sostenida por elefantes, que incluso Atlas, un hombre fuerte, estaba sosteniéndola, y otras ideas alocadas como que una tortuga gigante sostenía el planeta. Cuando por fin se dieron cuenta que la Tierra estaba colgando de la nada, en el espacio, flotando de la nada y que era redonda, la Biblia lo predijo miles de años antes que la ciencia lo descubriese. Este es el conocimiento que Dios reveló a sus hombres escogidos como el profeta Isaías, un dato científico.
Y uno más, y con este acabo para apoyar que la Biblia es científicamente precisa. En el mismo versículo 22 de Isaías 40 dice: Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí dice que el universo se está expandiendo. Recordemos Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es la causa que dio inicio a esa gran explosión que causó la expansión del universo. Dios es la causa primaria. Desde que el universo empezó a expandirse, así sigue hasta el día de hoy. Si lo deja de hacer, no podría ser posible la vida. Tiene que mantenerse a una velocidad exacta en esa expansión. Tiene que ser de una manera tan precisa para que la gravedad entre todas las galaxias se haga posible y la vida exista. Así Dios lo creó con precisión y el universo se está expandiendo. Así la ciencia lo descubrió en la época moderna, teniendo en cuenta que si regresamos a un principio, el universo era más pequeño, pero se ha ido extendiendo, y esto la Biblia lo profetizaba miles de años antes de que se descubriera. ¿Cómo lo sabía Isaías? Pues no lo sabía, Dios se lo reveló. Y una última evidencia que apunta a que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía. Si nos vamos al Antiguo Testamento, la Biblia profetizaba acerca de Israel, profecías hacia Israel, profecías hacia naciones vecinas de Israel y profecía mesiánica. Estas profecías luego se cumplieron en Israel, en naciones vecinas de Israel, y luego en el Nuevo Testamento se da el nacimiento de Jesús, cumpliéndose la profecía mesiánica con exactitud, tantos detalles acerca del Mesías, dónde iba a nacer, a través de quién, de la Virgen María. Tantos detalles precisos se cumplieron solo en Jesús. Eso no es posible, no es casualidad. Requiere de un plan divino, exactitud divina. Y el Nuevo Testamento contiene muchísimas profecías brindadas por Jesús, y también en el libro de Apocalipsis. Más del 25%, aproximadamente el 30% de la Biblia es profética. ¿Quién sabe el futuro si no solo Dios? El hombre no pudo haber inventado la Biblia ni haberla escrito, sino que fue Dios, porque Dios es el único que sabe el futuro. Y claro, utilizó a los hombres escogidos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber más acerca de evidencias que confirman que la Biblia es la palabra de Dios? Solo búscalas, están en el internet, o lee tu Biblia primeramente. Si este tipo de video te gusta, te ayuda a crecer en la fe, síguenos en los próximos videos. Ayúdanos a crecer en este canal, comenta, danos tu like, suscríbete y que Dios te bendiga.